Buenas noches, bienvenidos al análisis y las entrevistas de las 8:45, miércoles por la noche, junto a Carmina Valdizán, estamos aquí con ustedes. Carmina, buenas noches, un gusto saludarla. Dije viernes, perdón, dije miércoles. No, Esta semana estamos teniendo problemas, Mariano, con bastante, los días de bastante, la pero dije semana. miércoles en la bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, entonces, Carmina, hoy tenemos dos temas, un tema internacional en seguimiento a la entrevista y al análisis que tuvimos el lunes pasado sobre los acontecimientos en Colombia. Hoy vamos a dedicar buena parte del programa para tratar de entender los sucesos en Chile. Como recordarán, hubo una elección el fin de semana último para elegir a miembros de una asamblea constituyente que van a escribir una nueva constitución que todavía tiene que ser aprobada para que entre en vigencia. Pero todo el tema de Chile ha generado bastante, pues yo diría, una situación de preocupación en otros países y Guatemala no escapa de eso. Por lo tanto, tendremos a dos personalidades de Chile, que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y en la segunda entrevista vamos a hablar con el fiscal del Ministerio Público responsable de la Fiscalía contra Delitos Electorales por los sucesos de las capturas de hoy por la mañana. Pero arrancamos con el tema de Chile. Le quiero dar la bienvenida a la doctora Daniela Carrasco, politicóloga, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán de Chile, y también a José Tomás Argús, que es periodista y magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes en Chile. También tiene estudios en la Universidad de Navarra, España. A ambos, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias que a tan altas horas de la noche hayan aceptado la invitación de Canal Antiguo. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctora Carrasco, iniciamos con usted. Bueno, una introducción muy breve, dados. Recordemos, entendemos que todos estos acontecimientos se detonan en el año 2019, pasa el 2020, pandemia, situaciones conflictivas, manifestaciones, bueno, y desembocan en lo del fin de semana. Pero por favor, queremos escucharla, que nos haga un resumen, ¿qué ha pasado en Chile? Bueno, primero para entender estas mega elecciones, sobre todo las elecciones que tienen que ver con la Convención Constituyente, nosotros nos tenemos que remontar sí o sí al 18 de octubre del año 2019. ¿Por qué? Porque ese día nosotros vimos en Chile que estalló un nivel insurreccional, ¿cierto? Y también una gran revuelta que fue manifestado por un malestar que justamente respondía al aumento de 30 pesos de el aumento del pasaje del metro de Chile. Tengo que señalar que este aumento en el transporte público solamente aplicaba al pasaje normal, no así, por ejemplo, al transporte o a la tarifa que tienen los estudiantes o los adultos mayores. Si ustedes quieren hacerse una idea, ¿cuánto equivale? 30 pesos por lo menos equivale al día del día viernes a 0,04 dólares en el aumento del transporte público. No obstante, la prensa chilena llegó a señalar que esto fue un estallido espontáneo, ¿cierto? Por eso se llamó estallido social. No obstante, si uno trata de hacer un trabajo o un análisis mucho más profundo, uno puede señalar que esto no fue un estallido espontáneo, no fue un estallido social, porque cuando uno empieza a identificar las distintas pistas en nuestras bases sociales, pero también nuestro sistema sociopolítico, nosotros nos podemos dar cuenta que justamente se estaba desarrollando un fenómeno sociopolítico que tiene mucho que ver con cuáles son las hegemonías políticas que se están instalando o inoculando en nuestro país. Justamente nosotros podemos dar cuenta de que mucho tiempo antes del 18 de octubre del 2019, ya se estaban desarrollando distintos fenómenos y una gran polarización. O sea, yo te cuento, por ejemplo, algunos fenómenos que estaban pasando en nuestro país. Unos meses antes del 18 de octubre ocurrió en una universidad sumamente emblemática, la Universidad de Chile, que a un estudiante de la carrera de trabajo social fue agredida 2 veces simplemente por identificarse con la derecha política. Entonces nosotros podemos dar cuenta que algo estaba pasando en nuestro país. También, por ejemplo, en los liceos emblemáticos, que en Chile son conocidos como colegios públicos que han sido capturados por la izquierda política, pues estoy hablando de la izquierda más extremista, han sido capturados. Por lo tanto, hemos visto chiquillos de el nivel secundario que también han sido articulados por ciertos grupos extremistas en los que nosotros vimos justo para octubre del 2019 que fueron articulados los que llevaron justamente
a invitar a evadir justamente el transporte público, en especial el Metro de Santiago. Y cuando nosotros nos acercamos justamente al 18 de octubre, nosotros vimos una gran cantidad de polarización, un gran conflicto, es decir, nosotros vimos hostilidad no solamente entre algunos sectores políticos con la institucionalidad, sino incluso entre los mismos ciudadanos. Yo puedo recordar cómo cerraba, por ejemplo, el metro, que en esa época, sin pandemia, ¿cierto? Cerraba alrededor de las 11 de la noche, el metro cerraba ya a las 4 o 6 de la tarde porque no podían controlar el nivel de violencia, los mismos guardias de seguridad privados del metro no podían controlarlo, por lo tanto los carabineros, ¿cierto? La policía chilena entraron en acción, los cuales también se vieron totalmente sobrepasados, pero lamentablemente el 18 de octubre no se pudo controlar, cerca de las 4 de la tarde se cerró todo el sistema de metro, también el sistema de buses, que aquí se conoce como Transantiago, no tuvo abasto, y lamentablemente cerca de las 8 de la tarde todos los chilenos vimos como más de 20 estaciones de metro fueron incendiadas, de las cuales 10 de ellas fueron totalmente quemadas y quedaron inutilizables para su funcionamiento posterior, e incluso todas las estaciones de la línea del metro de la línea 4 quedaron totalmente inutilizables, que justo llega a un sector de la región de metropolitana donde está ubicada la ciudad de Santiago, es un sector sumamente vulnerable, entonces llegó a afectar a gran cantidad de personas que justamente necesitaban el metro para transportarse en su trabajo diario. Sin embargo, el caos fue tanto que la institucionalidad no podía entenderlo, ¿cierto? Porque nosotros vimos, a propósito del aumento del transporte público, nosotros llegamos a ver una gran cantidad de demandas que fueron totalmente heterogéneas y de los cuales también nosotros vimos colectivos o actores políticos muy diversos, ¿cierto? Nosotros vimos por un lado, por ejemplo, actores o colectivos de cortes anarquistas o antifas, pero también por otro lado vimos algunos más moderados, e incluso una ciudadanía heterogénea que con justa razón se estaba manifestando por un malestar. No obstante, todo este malestar fue articulado por sectores políticos de los cuales no tenía mucho que ver con los partidos políticos o con la política institucional, sino que era un discurso político claro, explícito, de claramente de izquierda, no obstante no tenía nada que ver con los partidos políticos porque era, por un lado, un rechazo justamente a la política institucional, como ya señalé, pero también era una nueva forma, una nueva praxis de hacer política. Y uno de los discursos emergentes que surgieron rápidamente fue que todos los malestares que emergieron en toda esta revuelta desde el 18 de octubre y en los días siguientes, era que eh, todo esto se justificaba justamente por una institucionalidad que provenía de la Constitución de 1980, que justamente surgió en el periodo cuando Augusto Pinochet estaba a cargo del gobierno de Chile. Sin embargo, la institucionalidad, y aquí no estoy hablando solamente del gobierno del presidente Piñera, sino toda la institucionalidad, incluso los mismos actores de la oposición, ¿cierto?, de la izquierda política chilena, también se vieron acorralados contra esta situación, y el 15 de noviembre del año 2019 no tuvieron más opción que pactar o firmar lo que se conoció como el pacto de la paz social y una nueva constitución, porque se entendía que si se cedía en este aspecto de la institucionalidad, se podría en algún momento disminuir la violencia y la insurrección que en ese momento Chile vivía. No Gracias, obstante, nosotros doctora. hemos visto. Le quisiera dar la palabra, perdón por la interrupción, porque tenemos poco tiempo, desgraciadamente, al Magíster Guzmán para que nos comente también. Partamos desde este 15 de noviembre, porque tengo entendido que dentro de las peticiones que se habían negociado para estos acuerdos no estaba precisamente una reforma constitucional. ¿Cómo se llega a eso y cómo la derecha cae en eso totalmente desprevenido? No se lo habían imaginado que eso era realmente la opción para llegar al poder, aunque no hubieran ganado en las urnas. Sí, yo eso sí quería como aclarar algo que dijo Daniela antes, pero creo que es bueno explicitarlo. Em, Dentro como de los procesos que vivimos desde el 18 de octubre, yo creo que es conveniente hacer una distinción muy clara entre lo que podríamos llamar un estallido de violencia medianamente organizado, que es algo que Daniela ha estudiado en profundidad en libros, artículos, etcétera, y también una crisis social que como surge en paralelo, digamos, en simultáneo, que es más, o sea, que no es política propiamente tal, sino que es el malestar de la gente respecto del costo de la vida en general.
Y podríamos ver otros problemas de sentido de comunidad, de sentido espiritual, etcétera. Pero la cosa es que se van desarrollando estos dos procesos en paralelo, con marchas violentas todos los viernes en una plaza en Santiago, etcétera. Y ante el aumento explosivo de la violencia, por un lado, y de marchas muy masivas por otro, estuvo una marcha que se llamó la más grande de Chile, que tuvo prácticamente 1 millón de personas. Ante esa situación, los pactos políticos que tenían representación en el Congreso, casi en su totalidad, firman este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. O sea, si bien la nueva Constitución, o sea, el cambio de la Constitución no estaba dentro de las propuestas que se reclamaba en las manifestaciones, empezó a surgir de a poco el eslogan de que queremos nueva Constitución, y finalmente eso es lo que llega al acuerdo del 15 de noviembre. Y por eso, y ahí nos embarcamos en este proceso para escribir justamente una nueva Carta Fundamental. José Tomás, los resultados del fin de semana no podemos más que dominarlos aplastantes en contra del presidente Piñera, sus aliados, sus partidos políticos y esa coalición que se formó para tratar de contrarrestar todas las vertientes independientes, de izquierda, centroizquierda, radicales. ¿Cómo leen ustedes eso? ¿Cómo es posible que incluso la democracia cristiana, que tenía tanto arraigo en Chile y que fue para otros países latinoamericanos un referente, pues creo que casi desaparece del mapa político, no digamos Reconciliación Nacional o la UDI? En fin, ¿cómo entender el resultado del fin de semana? ¿Me escuchaste, José, Sí, José sí, Tomás? perfecto, sí. Gracias. Yo creo que hay dos variables como importantes en juego a la hora de analizar los resultados del fin de semana. Una es el rechazo a la política tradicional, justamente, el rechazo a la centroizquierda más moderada y a la derecha y centro-derecha, que finalmente son los como que administraron, por decirlo así, el modelo económico, social y político heredado del gobierno militar. Entonces, que es justamente el que perdió en el plebiscito de 2020. O sea, y por eso estamos en este proceso para redactar una nueva constitución. Y el otro elemento que hay que considerar también es que los candidatos que ganaron en general son candidatos con una identidad súper fuerte, y los que fueron rechazados son candidatos más moderados o que no tienen una identidad tan clara. Y el problema fue, me parece a mí, que estos sectores, tanto la derecha como la centroizquierda, en general no han sido lo suficientemente claros para defender sus principios y para defender lo que construyeron con tanta dificultad y con éxito durante 30 años. Doctora Carrasco, sobre esto que se construye, es la mayor duda de países como Guatemala, que siempre vimos a Chile como el norte a seguir, como ese ejemplo. No tiene nada que ver que hayan partidos socialistas de izquierda. Hay muchos países con gobiernos de izquierda que no llegan a esta autodestrucción que estos grupos quieren. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué regresar a las revoluciones que se dieron en el siglo XX? ¿Por qué no continuar caminando con otra visión, pero seguir adelante? ¿Por qué llegar a esta raíz de destrucción? Bueno, pueden ser muchas las respuestas, ¿cierto?, a estas preguntas, pero nosotros tenemos que dar cuenta que justamente la izquierda, que es así, es justamente el sector que ha empujado a esta revolución, ¿cierto?, o a esta subversión del sistema político y también incluso del sistema de creencia, se ha instalado como hegemónica los últimos 30 años. Es decir, eh, son muchas las lecturas y son muchas las discusiones, incluso tanto dentro de la academia como en los círculos ya de la política formal, en por qué se dio este escenario. Y uno puede señalar con gran convicción que efectivamente la derecha lamentablemente cedió el aspecto cultural y se lo cedió a la izquierda. Y lamentablemente las derechas en Chile, y es algo que ha ocurrido en toda Latinoamérica, simplemente se han dedicado
al concepto de las políticas públicas, a la tecnocracia, ¿cierto? Al aspecto económico, que son, sin duda, dimensiones sumamente relevantes para el desarrollo de todos nuestros países, pero lamentablemente abandonaron la cultura. Y es ahí cuando nosotros vemos cómo las izquierdas encontraron un espacio vacío en el cual llegaron a aterrorizar, si nosotros queremos llegar a utilizar sus propias palabras, ¿cierto? Llegaron a territorializar estos aspectos en la dimensión estudiantil, ¿cierto? En los colegios, en las universidades, en el mundo cultural, ya estamos hablando del teatro, ¿cierto? Las mismas telenovelas, ¿cierto? Es decir, ellos llegaron a colonizar con sus propias ideas dimensiones que probablemente la derecha no veía como algo, como un sector que podían ver como amenazante. Sin embargo, nosotros podemos señalar que justamente la derecha, desde la década de los 90, ¿cierto? Cuando nosotros volvemos a la democracia plena, cuando el general Augusto Pinochet cede, ¿cierto?, el poder y tenemos como primer presidente electo democráticamente a Elwin, nosotros vemos como simplemente la derecha se dedica a todos estos aspectos sumamente económicos. No obstante, la izquierda, si bien vuelve a integrar la institucionalidad desde el año 90, también está desplegándose justamente los aspectos académicos. Y nosotros podemos ver que el triunfo hegemónico de la izquierda en las mega elecciones que nosotros vivimos el 15 y 16 de mayo pasado, justamente responde a un trabajo sumamente arduo desde la academia y que se llegó a sociabilizar en las bases sociales y en todas las dimensiones, es decir, uno puede ver cómo todos los aspectos de la vida de los chilenos se han visto politizados. Es decir, es cosa de ir a ver, por ejemplo, un partido de fútbol y nosotros ya podemos ver, por ejemplo, una bandera de un partido político, ¿cierto? Podemos ir a ver una obra de teatro y también se ve discurso político, es decir, lamentablemente todos los aspectos de los chilenos se han visto politizados con una clara tendencia de izquierda. Y eso hay que señalarlo porque, Daniela dígame. Carriasco, aprovechando precisamente este punto que abordas, tenemos la impresión, y por favor nos amplías o nos corriges, de que muchos chilenos se durmieron sobre los éxitos económicos, sociales, el crecimiento, diversificación de exportaciones, en fin, todo aquello que Carmina también anticipaba. Pero eso aprovecharon las izquierdas, grupos pequeños, los indígenas, para penetrar escuelas, universidades, sistema de justicia, incluso hasta partes de la seguridad pública, y eso fue lo que les permitió en algún momento, o a partir del 2019, tener esa beligerancia. ¿Lo podemos entender así o por dónde va el asunto? Bueno, sin duda, o sea, las izquierdas han instalado un discurso que se ha impuesto como hegemónico. A pesar de que ellos han señalado, por ejemplo, que la prensa es predominantemente derecha, nosotros cuando simplemente hacemos un análisis politológico sumamente básico, nosotros podemos dar cuenta que justamente estos discursos responden a un eje político claramente, ya sea de cualquier nivel de izquierda, ¿cierto? Nosotros entendemos que las izquierdas son muy variadas y son muy diferentes entre sí. Sin embargo, nosotros podemos dar cuenta que, a pesar que ellos digan que los medios son de derecha, eso no es un hecho. Y eso se ve justamente reflejado en los resultados de la mega elección, en especial de las convencionales constituyentes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que se eligieron 155 constituyentes, habían 17 escaños reservados para pueblos indígenas, no obstante nosotros sabemos que la coalición oficialista, ¿cierto?, que es la coalición Vamos por Chile, solamente obtuvo 37 escaños. Es decir, no alcanzaron el tercio para lograr vetar artículos que ya sean extremistas, que en el fondo se requerían por lo menos 52 miembros. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el resto de las distintas coaliciones, por ejemplo, la lista del apruebo, o la lista del apruebo de dignidad, o la lista independiente de nueva constitución, la lista del pueblo, o simplemente los independientes, si bien cada una de estas listas no alcanzó mayores escaños que la lista del oficialismo, si nosotros sumamos todas estas listas por separado, sin duda tienen mayores escaños que la lista de la coalición de derecha. Entonces nosotros podemos dar cuenta que dos cosas que se están configurando con las fuerzas políticas. Por un lado, hay un rechazo, sin duda, a todos los partidos oficialistas, ¿cierto? Los partidos tradicionales que se engloban en lo que se conoció en Chile, por ejemplo, en la década de los 90, que eran estos partidos transicionales que iban por los acuerdos, ¿cierto? Negociaban. De hecho, todos los partidos que iban por el centro político, que ya pueden ser, por ejemplo, la democracia cristiana o el PPD,
simplemente quedaron totalmente, no lograron no lograron ninguna participación efectiva, incluso de la misma centro derecha. Nosotros incluso podemos hacer un análisis. ¿Cuáles fueron electos dentro de la coalición de Vamos por Chile? Justamente fueron los liderazgos que tuvieron una posición clara, que no se dejaron seducir por los discursos de la izquierda, porque ha ocurrido justamente dentro de la coalición de la derecha que dentro de la centro derecha se han dejado seducir por los discursos de la izquierda, y justamente aquellos que se les conoce como el centro o el centro liberal, justamente no lograron muchos candidatos, por ejemplo, en convencionales constituyentes. Incluso nosotros vemos que dentro de los mismos candidatos electos, justamente fueron personas que no tenían vergüenza, por ejemplo, de defender principios como la dignidad de la persona humana, la libertad o la propiedad privada. Entonces nosotros hemos visto justamente en Chile una gran polarización dentro del país, y eso se ve reflejado en que los mismos electores están reclamando identidades políticas claras, ¿cierto? Pero que de alguna manera puedan dialogar, ¿verdad? Es decir, si bien hay personas que, o sea, nosotros hemos visto que, que el país, ¿cierto? Chile ha tenido un gran giro hacia la izquierda, todos los electores están justamente demandando identidades claras en las que eventualmente pueden dialogar. No obstante, y tengo que advertir, aquí termino, que algunos candidatos que fueron electos, sobre todo, por ejemplo, en la lista del pueblo, salió el vocero que llegó a señalar que, como ellos se están imponiendo como mayoría y tienen una especie de superioridad moral, no quieren llegar a dialogar con otros sectores como la derecha, porque ellos entienden que su misión dentro de la Convención Constituyente es eliminar lo que ellos señalan con gran eslogan, eliminar un sistema neoliberal, ¿cierto? Capitalista e incluso patriarcal. Magister, una pregunta. De estas reformas constitucionales que se pueden dar, porque obviamente todavía ahora tienen que trabajar en el texto constitucional, ¿qué considera usted, qué garantías realmente para Chile son las que se están poniendo más en riesgo? Bueno, sí, igual es complicado saber qué es lo que se va efectivamente a plasmar en el texto que se termine redactando, porque dentro del acuerdo de noviembre se estableció que debía iniciar bajo un hoja en blanco. Entonces, los 2/3 de acuerdo no son en sentido estricto para ver qué sacar de la Constitución actual, sino para qué poner en el texto. Pero dentro de las instituciones o de los sí, que tienen la Constitución actual y que muy probablemente van a ser, o sea, que los sectores de izquierda quieren eliminar, está o sea, primero un cambio en el rol del Estado, porque hoy día la Constitución, a pesar de que no lo dice explícitamente, inspira el papel del Estado en el principio de subsidiariedad. Y entonces lo que hace es, primero, dejar a la sociedad civil y a las empresas que ellos contribuyan al desarrollo del país, pero hay veces que, como obviamente no son capaces de hacerlo en toda su forma y en toda su extensión, el Estado tiene que entrar a estimular, a coordinar y a suplir. Y ese es el papel que tiene el Estado hoy día en Chile. Y porque, tanto por debilidad de sus defensores como por la intensidad de sus detractores, han expandido la visión de que tenemos un Estado mínimo, de que no se preocupa a las personas, de que deja todo al mercado. Y ese sería reemplazado por un Estado que llaman social de derecho, donde se da vuelta la primacía, digamos. Si en el Estado subsidiario la primacía la tiene el sector privado y la sociedad civil, en el Estado social de derecho es el Estado el que tiene la prioridad y los particulares son los colaboradores del Estado, y que tienen una proporción menor, que es más o menos lo que existió en Chile antes de la Constitución del 80. Ese sería una institución a cambiar, y también hay mucho consenso en cambiar el régimen de gobierno, porque Chile en los últimos 200 años ha tenido prácticamente durante toda su historia constitucional un régimen presidencial basado en la autoridad del presidente, mientras que el Congreso tiene un papel más secundario. Y en parte por la situación actual que vivimos en Chile, como por un desprestigio en general del régimen, se ha promovido regímenes semipresidenciales o incluso parlamentaristas, de los cuales no tenemos prácticamente experiencia en Chile. Hubo un breve paréntesis entre 1891 y 1920, pero Chile es un país de tradición presidencial.
Pero hoy día prácticamente todos los sectores políticos, o casi todos, están de acuerdo con cambiar el régimen de gobierno. José Tomás, hay un tema acá que nos llama la atención y también a la audiencia de Canal Antigua, y es ¿quiénes son los responsables al final de todo esto? Porque se entiende o se podría entender que hay muchos, incluyendo de los sectores empresariales, que son responsables por dejar pasar o arropar la corrección política, y bueno, pues como por ahí va el asunto, pues vamos a eso, y hoy que se enfrentan a una realidad bastante preocupante, pues bueno, primero no asumen responsabilidad, y segundo, están absolutamente a la deriva en la incertidumbre de lo que vaya a suceder. A tu criterio, ¿dónde encontramos a esos responsables de lo que está aconteciendo hoy y una perspectiva bastante negativa hacia futuro? Chuta. La verdad es que si buscamos responsables, vamos a tener que encontrar en prácticamente casi todos los sectores de la élite política y económica, tanto por acción o como por omisión. Entonces, es difícil verlo en personas o grupos específicos. Pero lo que yo creo que faltó, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha y en los sectores empresariales, fue justamente defender las bondades del modelo económico social, que claramente, o sea, tenía imperfecciones, a mí me parece que faltó mucho la presencia de mayor solidaridad, es decir, de que la sociedad civil trabaje coordinadamente por el bien común, más que por los bienes de cada grupo. Yo creo que faltó eso, pero evidentemente el modelo tenía muchas virtudes y ni la derecha ni la centroizquierda que gobernó con este modelo no fueron capaces de defenderlo desde las críticas que empezaron al menos desde 2011 con el movimiento estudiantil. Entonces nunca se defendió porque este modelo era más justo que el modelo contrario, y se terminó desprestigiando este modelo y la Constitución que lo amparó. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad bien fuerte. Doctora, estamos ya prácticamente sobre los últimos minutos del programa y quisiéramos por favor que pues nos dijera rápidamente su perspectiva o lo que usted espera, que no sea un final tan catastrófico a todo lo que está pasando, y un mensaje a la ciudadanía guatemalteca. Bueno, es difícil señalar algún análisis que no sea tan catastrófico para Chile, ¿cierto? Porque justamente eh, cuando nosotros analizamos los resultados de los candidatos de la Convención Constituyente, nosotros vemos que hay una hegemonía que ha ganado la izquierda, pero no cualquier izquierda, o sea, se han validado en las bases, en la ciudadanía, eh, matrices y discursos de la extrema izquierda, es decir, no estamos hablando de una izquierda moderada o centrada, sino estamos hablando de justamente colectivos sumamente subversivos que se levantaron y tuvieron gran fuerza desde el 18 de octubre, y nosotros sin dudas podemos señalar que la Convención Constituyente o el proceso constituyente en Chile es justamente la consolidación de la revuelta del 18 de octubre. No obstante, me gustaría señalar que eh, como tuvimos buenos candidatos electos de la centro derecha y de la derecha, yo creo que hay algún nivel de esperanza en que se puedan mantener los valores, por ejemplo, como la dignidad humana, la libertad, ¿cierto? Cosas tan básicas como el principio de la propiedad privada, etcétera, que puedan llegar a mantenerse en la Constitución. No obstante, yo creo que sin duda se va a cambiar la visión que se tiene de persona, de sociedad y de Estado. Por ejemplo, yo he analizado mucho acá en Chile los temas de feminismo y enfoque de género, y no tengo duda que se van a implementar todas estas matrices dentro de la nueva Constitución. O sea, van a llegar a instalar sin duda el enfoque de nuevas familias, ¿cierto? Que van a llegar a implementar el concepto del aborto, porque van a llegar sin duda a quitar, por ejemplo, el principio de la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces nosotros vamos a ver que justamente todas estas dimensiones antropológicas se van a llegar a modificar en la sociedad chilena. No obstante, no quiero ser tan negativa, ¿cierto? Pero yo creo que siempre hay una luz de esperanza en que se puedan llegar a defender todos estos principios. ¿Y qué le puedo decir a los guatemaltecos? Es que los sistemas políticos no solamente se defienden por su éxito económico, porque ustedes saben, en Chile se instaló
como uno de los sistemas políticos más exitosos de Latinoamérica, ¿cierto? Fue líder en los distintos rankings de libertad económica, lideró también los índices de corrupción, ¿cierto? En el sentido de que era uno de los países que tenían menos niveles de corrupción. No obstante, todos estos índices no se justificaron. ¿Por qué? Porque hubo un relato que modificó la realidad, que justamente fue lo que lo impulsó a la izquierda. Entonces yo creo que lo importante es señalar que a pesar de los índices económicos, siempre se tiene que eh, acompañar de la cultura, jamás abandonarla, y siempre tiene que haber formación, sobre todo de los sectores políticos, de la política formal, porque nosotros hemos visto en Chile que justamente se han dedicado a este aspecto económico y han olvidado la doctrina, ¿cierto? Los fundamentos filosóficos, los valores, y eso justamente fue lo que nos llevó a esta debacle en Chile. José Antonio Argos, un minuto, algunos mensajes, sobre todo de advertencia, de dónde están esos signos que tenemos que identificar precisamente para evitar o tratar de evitar de que en Guatemala sucedan situaciones similares. Sí, bueno, yo personalmente no conozco concretamente la situación de Guatemala, pero lo que yo pondría, digamos, en estado de alerta, si, o sea, si el país se sostiene de forma similar a Chile en un modelo democrático y un régimen de libre mercado, en lo económico, yo buscaría, o sea, justamente, digamos, promover socialmente cuáles son las virtudes del sistema, al mismo tiempo que, por supuesto, atacar los problemas que tienen en relación con la pérdida del sentido de comunidad, pérdida del sentido más espiritual, eh, temas, por ejemplo, en el transporte, de cómo está constituida la ciudad, en Chile, los sectores, o sea, la distancia entre donde uno vive a donde uno trabaja son muy largas, en el transporte público uno se puede demorar 2 horas o más en llegar al lugar de trabajo, o sea, ahora ya no con la pandemia, pero antes, o sea, uno se puede demorar 2 horas fácilmente en llegar al lugar de trabajo, y eso en un transporte público lleno de pasajeros, y bueno, todo eso va sumando. Entonces, los malestares se van cultivando y las familias vienen problemas, les cuesta llegar a fin de mes, y yo creo que la sociedad y el Estado tienen que atacar rápido ese problema, porque justamente como dice Daniela, la izquierda más radical conoce muy bien esos problemas y a veces los instrumentaliza. Hay un autor, un profesor en Chile que se llama Joaquín García Huidobro, que escribió un libro hace poco justamente sobre la crisis social, y se llamaba Vecino y Pasto Seco, como explicando, que con eso explica muy bien el problema que hubo. Había un pasto seco que no se detectó a tiempo y que fue quemado, encendido con benzina, digamos, con gasolina. Entonces, yo creo que hay que poner esas señales de alerta, eh, para que no les ocurra, digamos, lo mismo que a Chile, ¿no? Bien, agradecemos a Daniela Carrasco y a José Tomás Argos que nos hayan acompañado desde Chile para darnos sus apreciaciones y tratar de comprender mejor la situación y el futuro de Chile. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carmina, una segunda entrevista de esta semana que nos pone en alerta. Aquí no hay que dejar de mencionarlos, ya tenemos algunos indicios, el trabajo que está haciendo Codeca, el MLP. Bueno, y uno escuchaba al día de hoy las redes sociales y la gente era lo que algunos Sí, grupos estaban pidiendo precisamente, es de poner atención. algunos azules desteñidos, perdón, celestes también andan en esas cosas. ONGs, fundaciones, en fin. Terrible. A la audiencia de Canal Antigua hay que decírselo con claridad. Esos temas ya están acá y pueden rápidamente crecer frente a nosotros. Así que, Carmina, vamos a cerrar este tema, vamos a ir a un corte comercial y después del mismo vamos a hablar directamente con el licenciado Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, para comprender los sucesos de hoy. Los esperamos.